¿Cuál es nuestro motivador? Y en mi caso siempre ha sido muy fuerte el querer dar las oportunidades que yo sé que yo tuve y que fue por pura suerte o misericordia, lo que tú le quieras llamar, que yo nací en una casa donde se pudo pagar la educación que yo tuve, donde me dieron oportunidades, donde yo pude desarrollarme. Y para mí es importante que las demás personas tengan eso y que lo creen para sí mismos. Hola, hola, ¿cómo estás? Otra vez te saluda Cristian Marquín, estratega mental en alto rendimiento en el podcast de Equilibrain. Hace tiempo no nos veíamos porque estaba en muchas cosas que ustedes al seguirnos en redes sociales se dan cuenta, pero ya estamos por aquí de vuelta y estamos por aquí de manteles largos. Tenemos por aquí una invitada muy especial, una guatemalteca que ha recorrido muchos países llevando el estandarte de liderazgo lo más arriba, porque durante mucho tiempo perteneció a una comunidad la más importante de liderazgo y tiene muchos años, entonces va a ser una plática sumamente enriquecedora. Te recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, YouTube y en todas las plataformas puedes acercarte con nosotros y preguntarnos cualquier cosa, tanto a Caro en sus plataformas como a mí en las mías. Eh, Caro, ¿cómo estás? Carolina Donís, aquí en el Eso. podcast. Bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien, de verdad, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo, Cristian. Como te decía, ha ido tantas cosas buenas y al final, primera vez que te veo, pero te he seguido y de verdad, gracias por lo que estás haciendo. Es tan necesario en Latinoamérica, es el autoliderazgo en nuestra gente, esa influencia de verdad que tiene peso, así que encantada de ser parte de tu podcast. Caro, te doy la bienvenida y muy emocionado porque por ahí escucho que tienes muchas estrellas, eres autora, eres psicóloga, eres facilitadora, tienes un propio entrenamiento. Cuéntanos un poquito más adelante, danos una pequeña reseña de Usa tu voz y después de Activa tu voz. Cuéntanos un poquito. No, no profundices, vamos a dejar a la gente Eso. calladita Así en y general. Bueno, usa tu voz, la verdad es que mi corazón siempre es hacer cosas muy prácticas. Creo que una de las cosas que a mí me ha encantado hacer toda la vida, ya tengo más de 20 años de liderar equipos, de estar liderando en nada más. diferentes de Latinoamérica, fue qué es lo que pasa, por qué miraba yo muchas personas y a veces especialmente mujeres, Cristian, que como que queríamos ser líderes pero no nos animamos. Y empecé a entender que había una parte de propósito, de cómo sobreponernos a obstáculos, cómo quitarnos esas creencias limitantes y cómo realmente creer en nosotros mismos y que nos merecemos buenas cosas. Pero para hacer eso, como buena psicóloga, ya siempre pienso, necesitas un acompañamiento, necesitas un life coach, necesitas hacer ejercicios y no todo el mundo tiene el acceso a eso. Entonces, la idea de Usa tu voz era hacer una guía práctica donde las personas puedan leer historias de gente que me inspiraron primero que todo a mí, porque he tenido la oportunidad de conocer mucha gente que me ha inspirado, pero también trabajar en nosotros mismos. Yo, de verdad, el crecimiento personal, todo lo que yo puedo decirte, sí, yo soy abogada, soy psicóloga, soy muchas cosas, pero al final lo que soy es una persona muy curiosa. Me encanta la gente curiosa, la gente que quiere crecer, la gente que ayuda a otros a crecer, porque la gente que es feliz y que encontró esa paz y ese gozo, lo quiere compartir con los demás. Y ese libro de Usa tu voz es como mi versión de eso. Cuando sale Usa tu voz a principios de este año, mucha gente me decía, claro, yo quiero que tú seas mi coach, yo quiero empezar a trabajar contigo. Yo vivo en Dallas, Texas. Tengo clientes que veo de consultoría, tengo clientes que que hago de mentoría aquí en Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿qué podría hacer yo para acompañar un poco más a la gente? Y ahí surge la idea de crear un curso digital y eso es Activa tu voz. Y Activa tu voz es un curso donde en los diferentes módulos, con un cuaderno de trabajo, yo voy caminando contigo diferentes áreas de un sistema que yo le digo love, como love de amor en inglés, Uh -huh. porque es live on purpose, es vivir tu propósito, overcome obstacles, sobreponerte a tus obstáculos. Viene de value yourself and others, valórate a ti y a los demás. Y E es de excelencia, hacer todo con excelencia, porque yo soy perfeccionista en recuperación, no sé tú, Cristian, pero tuve que aprender de dónde venía esa necesidad de perfección en mi vida para poder quitarme esas barreras que me impedían
tratar diferentes cosas y no tener miedo a fracasar. Y entonces de ahí viene el libro, que es Usa tu voz, Yeah. y el programa digital, que es Activa tu voz. Oye, fíjate, Caro, que ahora precisamente estoy viendo a un otorrinolaringólogo y a un foniatra, porque fíjate que como que nos hemos ido en el desarrollo de la comunicación efectiva y el liderazgo en el mundo actual que tiene tanta importancia. Ahorita me gustaría tu punto de vista. Y fíjate que me metí a entender cómo es que se mueven las cuerdas, porque resulta que por estar hablando como merolico por las conferencias, los entrenamientos, empezó a inflamarse una cuerda. Entonces, creo que es importante decirle a la audiencia que desde ahí debemos de empezar, ¿no? Como cómo cuidas esto que te va a dar para tener una relación estable, te va a dar para mejorar tu crecimiento personal, te va a dar para dejarte enganchar con tonterías, te va a dar para muchísimas cosas. ¿Cómo visualizas hoy la importancia de la comunicación efectiva, asertiva, la mejor en todo sentido, de liderazgo en tu mundo actual, después de tantos años que llevas en esto? Bueno, ahí hay muchísimas cosas que te podría decir. Una es, yo hice radio en Guatemala mucho tiempo y pasé esas cosas también y tuve que empezar a entender realmente la necesidad de cuidarme físicamente, de hacer ejercicio, de comer bien, porque yo a veces estamos en una sociedad que glamoriza mucho el estar siempre ocupado, siempre ocupado. Y eso, tú eres alguien si estás ocupado. Entonces esa ansiedad se te representa y realmente a veces tenemos que escoger mejor qué sí hacemos, qué no hacemos para estar totalmente presentes. Y uno de los retos más grandes de mi vida es, si yo estoy aquí con Cristian y su audiencia, yo estoy aquí con Cristian y su audiencia. O sea, estar totalmente presente. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación. Cuando nosotros decimos, quiero mejorar la comunicación, la mayor cantidad de personas piensan, voy a aprender a hablar en público. Y esto es una gran parte de comunicación, es buenísimo. Pero al final la comunicación cae en lo que la otra persona entendió. O sea, yo puedo ser el mejor comunicador del mundo, pero si la otra persona entendió otra cosa, no comuniqué. Entonces, cuando empezamos a entender que yo tengo que aprender a escuchar a las demás personas, que mi comunicación sí es muy importante, pero también la relación que yo tengo con las demás personas y esa relación con las demás personas viene de mi relación conmigo misma. Si yo trabajo o sea, ¿por qué yo sufrí mucho tiempo de ese síndrome del impostor, lo cuenta en el libro, porque ha habido una dualidad en mí. Por un lado, me gusta estudiar y me gusta ponerme retos, y por otro lado, después digo, ¿en qué me metí? Porque así soy yo. Y una de esas fue una historia que me metí a Harvard, ya que había estudiado Derecho y Psicología. Dije, bueno, lo que tiene que como coincidir era negociación. Entonces vengo, me inscribo, empiezo a hacer toda la papelería para un curso que en ese tiempo eran 2 meses en Harvard. Dije, nunca me van a aceptar, o sea, ¿verdad? Pero y me aceptan. Y llego, ese día yo quería vomitar. O sea, Cristian, yo de ese día dije, no, o sea, ¿quién me Te creo yo? cabe el ojo así. No, total, eso es más cierto de lo que tú sabes, porque de verdad cuando yo me estreso me brinca el ojito. La cosa es de que, y ese día, o sea, no pude ni desayunar. Llegué y dije, no, aquí me van a ver, qué está, o sea, ¿dónde está esta de país en desarrollo? ¿A qué se las cree? Llego ya abogados daneses, noruegos, de todo lado. Y al final dije, no, yo estoy aquí para aprender. Y cuando pienso eso, paso por una puerta, que hay un portal en Harvard que dice, Enter to grow in wisdom. Entra para crecer en sabiduría. Y dije, eso es lo que vengo a hacer. Entonces, cuando uno empieza a saberse monitorear uno a sí mismo, y eso tiene que ver mucho con tu manejo de emociones, con entender cuál es tu propósito y tu por qué, para que no te falte motivación. Ese tipo de claves es lo que yo siento que nuestra gente en Latinoamérica necesitaba. Y por eso me animé a separarme del mundo Maxwell para empezar algo diferente, porque yo quiero que la gente sepa que se merece cosas buenas, pero una cosa es merecerlas y otra cosa es trabajar. O sea, ese merecimiento es una cosa, y después trabajar duro, como tú lo has hecho, como yo lo he hecho, porque esos puestos en movimiento vas a seguir creciendo. No va a haber crecimiento si estás parado en un solo lugar.
Así que de ahí viene toda esa filosofía. Oye, Caro, ¿y qué fue lo que te generó las ganas y el empuje para estudiar psicología y derecho? O sea, ¿cómo es que te vuelves psicóloga en algún momento, en otro abogado? O sea, ¿cómo llegas a este punto? Cuando yo estaba en último año de colegio, mis papás pensaban que iba a ser o administradora de empresas porque siempre vendía todo lo que me ponía enfrente, o artista porque siempre me gustó mucho pintar y dibujar y todo eso. Y cuando les dije derecho, porque se les da algo. Y mi papá me dice, no, ¿cómo vas a ser abogada en un país tan corrupto? No sé qué. Yo le dije, no, yo voy a hacer una diferencia. O sea, tenía como este idealismo. Yo quería Ujú. hacer una diferencia en mi país porque cuando tú te das cuenta en nuestros países, o sea, es un privilegio sacar una carrera, poder sacar una maestría, cuando, yo no sé, en México creo que y Colombia están mucho mejor que en eso, pero en Centroamérica, eh, 5% de las personas tienen acceso a universidad, algo así como el 3% de personas logran terminar la universidad. Entonces, cuando te vas por eso, al final eres el 0.00 algo por ciento de la población que no solo tiene oportunidad de salir a estudiar al extranjero, sino que regresa a su país. Y por eso nace Guatemala Próspera, como un intento de dar esas oportunidades de liderazgo a personas que no lo tuvieron, que fue la fundación que creamos con mi amigo Manuel Espina en Guatemala, y que hasta el día de hoy sigue trabajando liderazgo en nuestro país. Entonces, por ahí iba. Eh, Cuando me acabé de graduar de abogada, hicimos Guatemala Próspera. Mi papá tenía razón. El sistema era muy corrupto. Yo no podía hacer algo. Entonces dije, bueno, lo que puede cambiar este país es líderes, pero líderes que tengan valores. Liderazgo basado en valores que sean valores eternos. O sea, honestidad, responsabilidad, tener esa rendición de cuentas. Entonces, cuando ya estábamos trabajando en Guatemala Próspera y todo esto, yo tenía mi oficina de abogados, porque es que éramos muchos, varios amigos, empezamos 5 amigos, cada quien tenía su oficina, nos juntamos en la oficina de uno, el otro, poníamos todos dinero para alquilar en el Intercontinental un saloncito, creo que el primer evento fueron 200 personas y la mitad eran nuestros primos, tíos y vecinos, porque nadie nos conocía, pero empezar. Y estando en eso, yo tenía mi oficina de abogado y empecé, ya tenía el trabajo de los sueños, la lista que yo hice, ¿verdad? Así como la oficina de la esquina en una de las firmas más grandes, haciendo derecho corporativo. Y un día llegué y dije, no, me muero. Yo soy de gente, a mí me gusta la gente. Yo siempre he entendido que mi diseño es estar con gente, compartir con gente, apoyar a la gente, motivar a la gente. Y entonces, por un lado, me salí de ahí, puse mi propia oficina para poder al mismo tiempo estudiar psicología, porque hasta cierto punto las respuestas legales son fáciles, pero después te das cuenta todo este bagaje psicológico, emocional que lleva a las personas, y eso era un acompañamiento que yo no sabía dar y que quise aprender. Entonces, así fue como fui de abogada a psicóloga, pero para terminarte esta historia, para que veas cómo de verdad, yo digo Dios, para mí es Dios el que honra. Cuando ya estaba con todo lo de Maxwell, ya llevamos como 2 millones de personas que habían llevado en Guatemala los procesos. Muchos de esos eran dentro del organismo judicial de Guatemala. Fuimos un día con los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque le tenían una placa a John en agradecimiento a los programas que se habían hecho de valores y de liderazgo de John Maxwell con Guatemala Próspera. Y le tenía una sorpresa a John, pero realmente era una sorpresa para mí, Cristian, porque la sorpresa era que por haber pasado ese proceso de valores, se instituyó en cada Corte de Justicia de Guatemala una oficina de ética y valores. Y obviamente no es que hemos llegado allá, pero el solo hecho de poner esos filtros para la justicia en Guatemala me hizo como terminar ese círculo de que, porque había estudiado yo derecho, porque yo quería hacer una diferencia. Y el camino me llevó, o sea, por otro lado totalmente, pero llegué a ese punto de, en mi país, yo puedo decir que hay oficinas, porque Guatemala Próspera, que fue la organización que fundamos, se puso y se propuso hacer un cambio en el país que fuera tangible. Y no que hemos llegado ahí, porque ningún país de Latinoamérica aún ha llegado ahí, pero al menos hay más filtros para poder controlar la corrupción en el sistema judicial en mi país. Oye, qué buena historia y qué polarizada estaba, ¿no? Como que a mí me gusta mucho reforzar que yo creo que todo está conectado, ¿no? Yo que Sí. empecé en el mundo de las neurociencias y luego
el holístico y luego la psicología, me di cuenta que muchos mundos están peleados por una soberbia de, no, mi mundo es mejor, o el psiquiatra menos al psicólogo, el psicólogo menos al coach. Y yo creo que todo está conectado y creo que debe ser un equilibrio. Entonces, por eso te pregunté, porque me gusta mucho este tema de que no está peleado nada, que al final en No. muchos momentos tenemos que desarrollar diferentes aristas o profesiones en nuestra vida para salir adelante. Entonces, muchas gracias por compartirnos un No, poquito. y al final es la curiosidad, porque eso es lo que creo que el privilegio de mi vida ha sido, es que nunca he perdido la curiosidad. Así como estudié eso, después saqué el life coaching y saqué todas estas cosas, porque al final era, ok, ¿por qué hace la gente lo que hace? ¿Y cómo puedo ayudar a las personas a encontrar su propósito, a entender que tienen un propósito y que valen como personas? Entonces, como que esos caminos, no tenerle miedo al camino. A veces la gente, a mí me gusta mucho un autor que se llama Arthur Brooks, que es el que da la clase de felicidad en Harvard, y él dice, la felicidad no solo no es un lugar a donde llegamos, la felicidad realmente es una dirección que tomamos cada día. Y eso me gusta, porque es la dirección que tú tomas, tu decisión de cada día, el estar aquí en un podcast compartiendo, con toda esta energía, pero realmente con amor a la gente que nos puede escuchar, porque queremos y sabemos que su vida puede ser mejor y que esa mejor versión de ellos puede hacer una diferencia tangible en el mundo. Oye, y justamente esto que te estoy escuchando, en tu experiencia, ¿por qué crees que la vida nos da lo que creemos que merecemos? Me encanta esa pregunta. Y ya ves cómo el mundo, a veces la vida te habla, digo yo, ¿verdad? Puedes decir, Dios, la vida como tú quieras. Una semana el año pasado, que yo estaba en todo esto de, ok, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que me voy a dedicar? ¿Qué parte de esto era John? Y el agradecimiento profundo que yo le tengo a toda la Fundación Maxwell, toda la gente ahí que siempre fue muy linda conmigo. Escuché a Oprah Winfrey dar esa declaración en algún podcast o algo. Decía, la vida no te va a dar lo que tú mereces, no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú crees que te mereces. Y a veces como que es el momento exacto donde tienes que creer, así como, y me pegó. Y dije, wow. Y lo apunté en algún papel y lo dejo porque yo siempre tengo cuadernitos donde voy apuntando cosas, ideas, bien random, ¿verdad? A los 3 días sale esta autora, Jamie Kern Lima, que es la que hizo esta It Cosmetics, que es una gran marca que vendió a L'Oreal. Y ella saca su libro Worthy y empieza el libro con esa misma frase. Y dije, esto no es casualidad, yo creo que Dios me está hablando a mí. Y entonces empecé a analizar de verdad cómo nosotros queremos muchas cosas, pero hasta que no entendemos que nos merecemos estas cosas, no hay de dónde empezar. ¿A qué me refiero con eso? Tristemente, en muchos lugares que yo fui en Latinoamérica, sobre todo, la gente queremos ser líderes, queremos empezar empresas, queremos hacer cosas diferentes, pero como que nos enseñaron que tener ambición era malo, como que querer crecer era malo, y realmente no es malo. Para mí, en el concepto cristiano, yo les decía, no, pues si Jesús murió por darnos vida y vida en abundancia, o sea, yo quiero vivir en esa abundancia, yo me creo esa abundancia, pero entiendo que yo me tengo que creer que puedo accesar y que tengo derecho a esa abundancia para poder empezar a trabajar. Y mi papá, que no cree en nada, pero es un hombre muy trabajador, que tiene una empresa muy exitosa en Guatemala, él me dijo, mira, aquí el truco es no parar de caminar. No parar de caminar. Va a haber días que te vas a levantar y vas a avanzar un paso. Y va a haber días que vas a estar súper emocionada y van a ser 5 kilómetros. No importa. Lo importante es levantarse cada día y dar ese siguiente paso. Porque lo que tú vas a llegar a hacer se va a revelar en ese camino, en los pasos que tú das. Y en eso es en lo que yo me enfoco para las demás personas. Oye, ¿cuál es tu opinión de cómo podemos cambiar nuestras creencias para atraer lo que realmente deseamos? Yo creo que primero es entender, y en esto viene lo que yo siempre le recomiendo a toda persona, ya sea que se crea que es líder o no, y lo digo así porque todos tenemos un grado de influencia. Si para nosotros, bajo el concepto de Maxwell, liderazgo es influencia, influencia la calidad de relaciones que nosotros logramos tener. Y todos tenemos relaciones y todos tenemos una esfera de influencia, lo queramos o no, o sea que todos desde esa perspectiva somos líderes.
Y una de las cosas que creo es importante entender es que nuestra relación con nosotros mismos se va a ver reflejada en toda relación que nosotros tengamos. Por eso mi primera recomendación es estúdiense a ustedes mismos. Me he estudiado a mí misma. ¿Qué quiere decir? Sí, hago exámenes, hago los test, no los de Facebook, esos Facebook de, ay, qué princesa Disney soy. No, no, no. O sea, cosas serias, ¿verdad? O sea, seguir, o sea, ¿qué es lo que me motiva? O sea, entenderme qué son mis motivadores, por qué. O sea, por ejemplo, en mi caso yo no tengo hijos. Y entonces, ok, pero tengo sobrinos, tengo primos, tengo una familia muy grande. Y mi esposo y yo nos hemos sentado a pensar, ok, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro motivador? Y en mi caso siempre ha sido muy fuerte el querer dar las oportunidades que yo sé que yo tuve y que fue por pura suerte o misericordia, lo que tú le quieras llamar, que yo nací en una casa donde se pudo pagar la educación que yo tuve, donde me dieron oportunidades, donde yo pude desarrollarme. Y para mí es importante que las demás personas tengan eso y que lo creen para sí mismos, porque he visto a gente que le ha logrado hacer a pesar de tener todo en contra, Cristian. Entonces digo, cuando nosotros entendemos que al conocernos mejor, podemos ser mejores líderes, creo que eso es lo que a mí me encanta, que las personas vayan descubriendo para adentro, porque hace tu árbol más fuerte. O sea, el árbol se vuelve fuerte por dentro. Y si te das cuenta, los frutos del árbol no son para el árbol, son para las personas que están a la par, para los pajaritos que van a estar a la par. Entonces, cuando yo trabajo en ser el roble más fuerte que yo puedo hacer, yo puedo bendecir más personas, yo puedo ayudar más personas, pero tiene que venir de nuestro conocimiento. Estoy segura que tú, al igual que yo, hemos visto muchos líderes que se llaman líderes pero porque tienen influencia o tienen una posición, pero son personas muy inseguras, que lo que hacen es hacer sentir mal a otras personas, hacer de menos. Ese tipo de líder inseguro es gente que no se conoce por dentro y es gente muy frágil, porque el día que le quitas el título, todo su autoconcepto se destruye. Pero si tú te conoces a ti mismo y tú estás bien contigo mismo, o sea, cuando una persona es feliz, no tiene por qué estar hablando mal de los demás, no tiene tiempo para estarle gritando a nadie, sino tiene otra perspectiva de vida. Y yo creo que eso es lo que yo quiero para las personas, llegar a un lugar de gozo y de serenidad, de paz interior, que tú puedas en esa serenidad tener ese gozo y compartir con los demás, entendiendo que lo que es para ti va a ser para ti, aunque muchas veces no veas por dónde, aunque muchas veces la vida o Dios o como tú le quieras decir te redireccione, porque la vida seguro te va a redireccionar. Nosotros pensamos que tenemos un plan, entonces lo que tiene que pasar para mi plan, y yo siempre tengo planes y yo siempre tengo mis metas, pero también tengo que tener esa flexibilidad de saber que no todo se va a dar exactamente como yo pensé, porque pocas veces se ha dado así, al menos en mi vida, no sé la tuya. Entonces, es como entender que en esa redirección está la aventura. Que no sería aventura si tú ya supieras, voy a llegar al punto B y del punto B voy al punto C. No, voy a ver si llego al punto A. Yo pienso que voy a llegar recto, pero de repente es una curva. Y en esa es la aventura de la vida y poder abrazar eso, poder saber que tienes un poder personal, que puedes ayudar a las personas, que solo en las mañanas si tú te sonríes con la gente que veas o le preguntas a la persona de su día, puedes hacer una diferencia porque esa actitud es contagiosa. Entonces, creo que en inglés existe esa palabra awareness, que es como ese darse cuenta. Cuando nos damos cuenta, permitimos a otros darse cuenta. Y así la luz que tú tienes como persona le puede pasar a otras personas. Oye, Caro, entonces podríamos iniciar que la forma para entender esas creencias y atraer lo que realmente deseamos y merecemos es el autoconocimiento. Ese podría ser como el inicio de este camino, conocernos para volver fuerte este tronco y aunque los frutos después le lleguen a otros, ese sería como el inicio, ¿correcto? Para mí tiene muchísimo que ver. Yo te voy a decir, yo creo que son las dos cosas, o sea, al menos te puedo decir yo de mi historia. Yo empecé sin creerme la que era líder, yo empecé a ayudar. Yo sabía que quería ayudar a otros. Yo ya, o sea, aunque había liderado cosas en el colegio, en la universidad y todo, o sea, ya tenía tal vez 20 y algo cuando alguien me dijo, no, tú eres una líder. Yo, ¿verdad? No le había puesto nombre. Pero cuando me di cuenta de la responsabilidad de la influencia que yo tenía, entonces yo pude empezar a entender que lo que yo era lo que yo transmitía.
Creo que tanto tú y yo estamos muy de acuerdo en que realmente lo único que vale la pena es ser auténticamente quien tú eres. Porque cualquier otra cosa se te va a acabar la gasolina, si no es en esta cuadra, en 5 millas, pero se te va a acabar. Porque hay tanta gente que es fake, decimos nosotros, ¿verdad? Que no es real, que quiere aparentar una cosa. Y en el mundo del liderazgo, sobre todo, hay mucha gente que bueno, lee un libro, a veces de John Maxwell, y dice, yo ya soy líder. No, ¿a quién fuiste a liderar? ¿Qué equipos hiciste? ¿Qué conflictos has tenido que liderar entre tus equipos? Porque si vas a juntar gente, seguro va a haber problemas. Ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias van formando tu narrativa personal. Entonces, yo creo que hay gente que ya empezó su liderazgo sin conocerse bien, pero creo que cuando tenemos ya esa conciencia que vamos y queremos ejercer nuestro liderazgo de la forma más responsable y de la mejor forma para gozarnos esta experiencia que se llama vida, va a empezar con conocernos mejor a nosotros como personas. Oye, Caro, hablando eso de liderazgo, ¿tú cuáles crees que son las cualidades esenciales que en esta época que estamos viviendo tantos tipos de crisis necesita? ¿Cuáles serían esas características para ti esenciales? Yo creo que esto, bueno, y esto se vio aún más con el tiempo de COVID. Yo no sé cómo la pasaste tú, pero yo tenía equipos en 5 países diferentes y todos pasando crisis diferentes. Y fue muy complicado porque había equipos que estaban muy tranquilos, había gente que me llamaba llorando, había gente porque lo que nosotros hacemos es enseñar liderazgo. Entonces te puedes imaginar que nosotros teníamos que seguir haciendo eso a pesar que había gente que no tenía que comer. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso, verdad? O sea, pero después entendimos que al final el liderazgo es algo que siempre se va a entender. Lo primero es conocernos mejor a nosotros mismos y entender mejor cómo presentarnos entre las demás personas. Estar presente y saber comunicarnos con las demás personas. A veces a las personas no les gusta ejercer un liderazgo, pues, no, es mucha responsabilidad. No, esto puede pasar. Al final, esa responsabilidad la vas a tener, solo es como la vas a ejercer lo que va a hacer la diferencia. Entonces, si yo sé cómo estar presente, cómo estar contigo, si yo puedo ser auténtico en decir, miren, no me las sé todas, pero este va a ser el siguiente paso, y el comunicarle a tu equipo, a tu gente, en qué estás. Yo conozco muchos líderes que dicen, no, es que yo no tengo que explicar a mi equipo por qué estamos donde estamos, porque yo soy el líder y yo tomo decisión. Ok. Esa es la gente que después su equipo duda mucho y están ahí porque les pagan. Porque al final, lo ideal en el liderazgo es esa gente que quiere estar ahí porque entiende la causa y entiende que el líder tiene esa visión para el futuro, que ellos también quieren apoyar. Y para eso se necesita comunicación. Por ejemplo, en mis equipos siempre he tratado de ser transparente, que todo el mundo, o sea, a veces yo peco de sobrecomunicar, pero digo, prefiero sobrecomunicar a que no sepan qué es lo que está pasando, porque si después yo tengo que hacer un cambio rápido, decir, miren, esto que pasó aquí lo vamos a tener que pasar para otro mes o para otra cosa, ya todo el mundo sabe por qué. Y dar esa oportunidad de que las personas se sientan escuchadas. Cada persona de tu equipo tiene una voz, tiene una perspectiva diferente. Y si nosotros somos líderes que hemos trabajado en nosotros, en nuestros traumas, en nuestras cosas, y somos seguros de nosotros mismos, podemos escuchar a todo el equipo y después tomamos una decisión. Y aún si no toman la decisión que alguna de esas personas te dijo, esa persona que se sintió escuchada, al menos se siente así como, bueno, al menos oyeron lo que yo tenía que decir. Y ya el jefe, el líder, el presidente de la corporación, escoge qué hacer. Pero es un sentimiento diferente, porque parte de reconocer que cada persona de tu equipo tiene su voz propia y su perspectiva personal. Ok. A mí siempre, Caro, me gusta mostrarme como soy, transparente, con errores, con aciertos, y por eso quiero preguntarte que nos cuentes alguna experiencia personal donde tu liderazgo fue crucial en alguna situación difícil. O sea, ¿cómo saliste avante? Porque, por ejemplo, ahorita esta pregunta viene porque cuando decías lo de yo estaba teniendo equipos a larga distancia en el COVID, porque, ok, tú estás liderando, pero también estás viviendo un proceso interno, ¿no? Sí. Pero por eso se me ocurre esta pregunta. Cuéntanos
algo que tú hayas vivido, que hayas utilizado tu liderazgo en ti para salir de cualquier situación difícil. Creo que sin duda ejemplo más claro de eso fue COVID, porque pues yo estaba aquí en Dallas, ni siquiera estaba en Guatemala, ¿verdad? Porque ahí te digo, tengo más mi familia, mis amigos, y estaba aquí con mi esposo. Pasa todo esto, todos quedamos encerrados y yo empiezo, o sea, ya teníamos nosotros varias reuniones por Zoom, un equipo en especial, el líder del equipo, en un país que es altamente turístico, cerró todo el país. La gente estaba en las calles con un pañuelito blanco pidiendo comida, o sea, y me llamaba y me decía, Carolina, yo no puedo ir a hablar de valores si, si la gente está muriendo de hambre. Y entonces yo tuve que chequearme a mí misma, escuchar. Punto número uno es escuchar. O sea, ser esa persona que deje que porque era muy, y aquí es donde la gestión emocional ayuda mucho, porque cuando uno entiende que las crisis y todo eso que está pasando a alguien de tu equipo es algo que tiene que sacar. La mayoría de personas, sobre todo los hombres, no se les ha permitido la gestión emocional positiva, de llorar, de sacarla, ¿verdad? Y decir, bueno, o sea, un hombre no se permite llorar en Latinoamérica. Y es el diseño natural divino por el cual nosotros podemos sacar emoción. Literalmente te puedo enseñar la foto porque pusieron las lágrimas. Yo no sé si tú has visto esas fotos de las lágrimas bajo el microscopio. Cómo es el componente químico de una lágrima de gozo, de una lágrima de risa, de una lágrima de picar cebolla o de una lágrima de estrés. Son diferentes. Y es porque nuestro cuerpo literal está sacando diferentes químicos. Y entonces escuché a esta persona, lo dejé que llorara, porque pues él es una persona muy fuerte y obviamente él no se daba ese espacio. Y después de llorar y después de sacar, y le dije, bueno, ok, hablemos mañana, termina de procesar lo que necesites, escribe lo que necesites y mañana vamos a ver qué podemos hacer por tu gente. Y al día siguiente, cuando nos reunimos, él ya tenía la respuesta, porque él ya sabía lo que tenía. Entonces hizo una asociación con una organización que está dando cajas de comida a personas, a familias, y a esas personas, la primera caja de comida se les daba gratis, la segunda caja tenían que hacer ellos un trabajo de mesas redondas de valores con su familia, y así fue como que se logró implementar que ese equipo hiciera una asociación con una organización que estaba dando comida en tiempo de COVID. Entonces, la creatividad eh, para llegar a un punto donde podemos ser creativos y podemos hacer las cosas diferentes, tenemos que tener bien reguladas las emociones. Entonces, al ayudar que una persona pueda gestionar sus emociones cuando no sabe hacerlo, estar acompañando eso, tener esa conciencia que eso tiene que pasar, esta persona solita sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Si liderazgo es influencia, influencia es tu calidad de relaciones que tienen las personas, trabajé mi relación con esa persona, que en ese momento se miraba como estar ahí para escucharlo y hacer las preguntas correctas. La calidad de tu vida, de mi vida, Cristian, depende de la calidad de preguntas que nosotros nos hacemos. Es lo que siempre dice Tony Robbins, es lo que dicen muchos coaches. La calidad de tu vida va a depender de la calidad de preguntas que tú te haces. Y si nosotros aprendemos a hacernos mejores preguntas para nosotros y ayudamos a nuestro equipo, las personas de nuestro equipo, a hacerse mejores preguntas a ellos, sin duda alguna, vamos a mejorar todos, el ambiente va a ser mejor, las relaciones va a ser mejor y por ende tu liderazgo va a ser mejor. Ok, oye, Caro, y yo estoy en un momento de crisis, ¿no? ¿Qué me recomiendas para mantener la calma y tomar decisiones efectivas en el momento de crisis? Primero, ¿será que tienes que tomar las decisiones ahorita? A veces, en tiempo de pandemia no teníamos de otra. O sea, porque ahí no veíamos cuándo iba a terminar la crisis. Pero eso ya pasó, gracias a Dios. Sobrevivimos todos, para bien o para mal, de alguna forma, con cicatrices o hoy, pero pues estamos aquí, pasamos el trauma, tenemos el trauma. Pero la mayoría de crisis, ok, ¿tú sabes qué quiere decir crisis? El significado etimológico de Cuéntanos. crisis es el momento de tomar decisiones. Viene de krinein, griego. Es el momento de tomar decisiones. Y al final, una crisis es tener que tomar una decisión en un momento y no saber qué decisión tomar. Entonces, si tú puedes y si tú tienes tiempo, sería, primero es analizar el problema, ver si conoces personas que han pasado, ser buenos consejeros. Aguas, no se puede escuchar a todo el mundo, ¿verdad? Gente que ha tenido éxito en la decisión que tú estás tratando de tomar.
Y realmente creo que tener un tiempo uno solo, ¿qué es lo que realmente tú quieres hacer? Y que sea algo que venga de ti, tú auténtico. A veces tomamos decisiones, por ejemplo, yo estudié Derecho, tenía muchos amigos que estudiaron Derecho porque sus papás les dijeron que estudiara eso, no porque ellos querían estudiar eso. Eh, que nuestras decisiones sean realmente algo que nosotros queremos tomar. Si estás en crisis, ¿por qué estás en crisis? Porque tu vida personal está en crisis y tienes que tomar una decisión profesional, ok, tenemos que trabajar en separar eso. O al rato es al revés, o sea, tu vida profesional va muy bien y es tu vida personal la que está en crisis. Ok, ¿qué es lo que necesito para entender mejor qué está pasando en esa relación? Entonces creo que el poder desarrollar ese músculo, porque es un músculo, de salirnos un poquito, de verlo de afuera como que si fuera una película de alguien más, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es relacional, es trabajo, tal vez es algo de físico, ¿verdad? Puede ser que sea una enfermedad que se haya representado. ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué puedo hacer para ponerme en una mejor posición, para afrontar? Y en eso creo que se nos puede ir un poquito en, en tomar el tiempo para no reaccionar y tomar una decisión, sino de accionar una decisión con plena conciencia. Buenísimo, me gusta, me gusta. Y después de este consejo, digámoslo así, ¿cuál consideras tú que es el mayor obstáculo para que las personas o donde las personas se enfrentan eh, al intentar alcanzar su pleno potencial o al intentar alcanzar una meta? ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo que tenemos como seres humanos? Hay diversas cosas, yo creo que obviamente conocernos a nosotros mismos, y te lo digo porque te voy a poner una de mis historias favoritas, solo porque eres tú, Cris, te la voy a contar, porque es de mis historias favoritas. Una vez estaba yo en Venga. Guatemala dando un evento a la Cámara de Comercio, al final se acerca una mujer conmigo, mi tema fue de hablar de ese autoliderazgo, de cómo nosotros posicionarnos, y ella me cuenta la historia, yo le llamo Marta, porque le cambio el nombre, y ella me cuenta que cuando ella nació, eh, su mamá se fue, o sea, se fue, la dejó, la abandonó con su papá que era alcohólico no sabía qué hacer con ella y la vende a un prostíbulo en un pueblo en Guatemala. Ella crece en ese prostíbulo, haciendo lo que ahí hacían, porque es un medio de vida. Cuando tenía como 14 años, llegan unos misioneros al pueblo y le dan la oportunidad de salir. Muchas de sus amigas ya toman esa decisión, pero la mayoría se regresan al prostíbulo. Ella decide seguir. Y le dije, ¿qué fue lo que te hizo que tú siguieras ahí? Me dijo, yo sabía que Dios me amaba. Y cuando yo entendí eso, yo podía creer que aunque yo no me amara, en el amor de él yo podía seguir haciendo cosas. Y de ahí se agarró ella para tener no solo una vida, o sea, dejar todo eso atrás, perdonar, o sea, no importa lo que nos ha pasado, o sea, los traumas te puedes imaginar, tu mamá te dejó, tu papá era alcohólico, te vendió, o sea, no te o sea, es de los peores escenarios que tú te puedes imaginar que le puede pasar a una persona. Y le digo, Marta, me arruinaste la vida, porque de aquí en adelante yo no tengo excusa alguna de algo que yo no pueda hacer. Porque si tú pudiste, porque ella tiene una tienda de abarrotes, tiene sus hijos, su familia, todo bien, eh, logró rehacer su vida después de eso. ¿Qué excusas tenemos nosotros? Y es eso que a veces nos excusamos, porque es más fácil justificarnos y hacernos la víctima en lugar de agarrar las riendas de nuestra vida. Como que muchas veces la gente dice, ay, no, pues va a venir mi príncipe azul a salvarme, o va a venir la caballería, ya sabes, a salvarnos a último momento. No, tú eres el que te vas a salvar, son las riendas de tu vida. Y tú vas a definir qué es lo que tú eres. La gente, nadie define lo que tú eres tú el que defines qué eres tú como persona, qué es lo que tú quieres como... O sea, a mí me han pasado muchísimas cosas en la vida que me hubieran podido definir si yo las hubiera dejado para mal. Pero cuando yo entendí que yo tenía opciones, que mis decisiones eran lo que iba a ser mi futuro, ahí yo puedo entender que así como si Marta logró salir, y así te puedo contar muchas otras historias, pero la de Marta es de mis favoritas, si ella pudo salir, ¿qué justificación le podemos dar a nosotros? Yo tengo gente que, ay, es que yo quiero empezar, pero no tengo dinero, o no tengo los contactos, o no, es que no tengo los estudios. Ok, ven la próxima semana y me enseñas un plan de cómo vas a lograr
empezar aunque sea, así sea 1 hora diaria que estudies, ¿cómo vas a empezar a retomar eso? Porque es importante. Yo siempre, no sé si tú eres de post-its, Cristian. Yo tengo post-its aquí, me escribo. A ver, te voy a decir mi favorita. A ver, aquí te la enseño. Y es esta. El ponerle la fecha a un sueño se convierte en meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se vuelve una realidad. Tus sueños son posibles si tú te trazas esas metas, si tú crees en esas metas. Y yo he visto gente, mi papá salió de la pobreza con un plan de poner un negocio. Y ha fracasado en cosas así, pero le echó ganas. O sea, yo todavía no entiendo cómo en tiempo que habían golpes de estado en mi país a cada rato, donde habían crisis, donde había tantas cosas, él logró salir solo con su técnica de el siguiente paso, el siguiente paso. Enfócate en el siguiente paso. Casi es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Por 24 horas me voy a enfocar en ser la persona que yo sé que puedo ser, que yo quiero ser, por mí, por mi familia y por la gente que importa para mí. Oye, Caro, creo que tremendo maestro, ¿no? Tu papá, de enfócate en el siguiente paso y enfócate en el siguiente paso y así en el camino. Justamente, platicando con John Maxwell una vez me dijo, Cristian, es que el camino del éxito no es un camino en el que ya llegaste a una meta y ahí te quedaste, ¿no? Así es. Y de hecho, quiero que nos platiques cómo empieza una de tus grandes metas. ¿Cómo surge la necesidad de crear el curso de Activa tu Voz? Bueno, es interesante que hables de John porque mucho de lo que yo aprendí estando, mira, uno de los privilegios más grandes de mi vida ha sido viajar por toda Latinoamérica y Estados Unidos con John. Y esas pláticas de autobús, ¿verdad? Porque yo me mareo todos lados, entonces yo siempre tengo que ir enfrente del bus. Ya a John le gusta ir enfrente del bus. Entonces siempre parábamos como que hablando los dos enfrente y aprendí muchísimo. No solo lo que di las conferencias. Yo creo que para mí la riqueza estuvo en esas preguntas de cómo dar ese siguiente paso, de cómo ser esa persona. No sé, a ver, enfócame un poquito más qué exactamente es lo que quieres saber, así te puedo dar. ¿Dónde surge la necesidad de crear el curso Activa tu Ok, Voz? entonces, él hablaba de que los libros iban a llegar a un lugar donde tú nunca vas a poder llegar. Entonces yo siempre crecí con la cosa, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro. Pero obviamente el tiempo de John fue un tiempo muy específico, ¿verdad? Ahorita ya no va a haber otros John Maxwell solo por el tema que los libros ya no se venden tanto, la gente consume información de otra forma. Y entonces ahí es donde entra la parte de los cursos digitales, porque es no solo un material, un contenido, sino es caminar en conjunto con las personas, como que si yo fuera ese life coach que está con ellos, que le está diciendo, mira, a mí me pasó esto, pero a ti, yo sé que tienes obstáculos, pero los podemos vencer, hagamos el plan juntos, trabajemos ese plan, entendamos de dónde vienen esos traumas, entendamos, o sea, pulamos bien cuál es tu definición de vida, cuál es tu propósito de vida, el secreto de tu motivación personal para poder enfocar todo eso a ser la persona que tú quieres y sabes que puedes ser. Entonces, realmente activa tu voz es eso. Si usa tu voz es entender que yo tengo una voz. Actívala porque tiene que ver con acción. Cuando nosotros tomamos acción es cuando las cosas pasan. Y eso es lo que quiero que la gente haga, que tomen acción y que digan, bueno, puede que funcione, puede que no, pero me animo a hacer esto porque el dolor de no hacer mis sueños es más fuerte que el dolor de que hay que van a decir de mí. El dolor de no lograr mis sueños es más fuerte del dolor de qué van a decir de mí. Me gustó muchísimo, muchísimo eso y cómo cerraste esta pregunta. Caro, te quiero agradecer sobremanera este tiempo, tus aportes, el que hayas estado conmigo, el que hayas regalado un poco de tu tiempo para darle a la audiencia. Y ahora vamos a una de las cosas más bonitas. Dinos, por favor, dónde encontramos tu libro, dónde encontramos tu curso, cuéntanos tus redes, cuéntanos todo. ¿Dónde te Bueno, encontramos? lo más fácil es carolinadonis.com, es mi website, ahí está el libro, ahí está el curso y para la gente que se inscriba, por cada 2 semanas les mando algún boletín, algunos tips sobre comunicación o sobre cosas, les tengo un regalo porque te llega un folleto que es como un manual como de algunas páginas para trabajar el autosabotaje, que es uno de los traumas que yo trabajo en mi coaching personal también con las personas, que a veces nosotros somos nuestro propio enemigo. Ahí te va a llegar ese folleto si te registras en carolinadonis.com. Y en redes, pues obviamente la red más fácil es
Instagram es como mi red principal, Caro Donis. Estoy en Facebook en Carolina Donis Oficial y ahora en TikTok, porque me había negado, pero ahora ya estoy en TikTok, Carolina Donis también y Caro Donis. ¿Por qué? Porque estoy viendo formas de cómo dar de gracia lo que por gracia recibí, estando con gente como John Maxwell, como Henry Cloud, que es el escritor del libro Límites, y toda esta gente que ha sido un privilegio aprender de ellos y estar en un lugar como Dallas, donde vienen todos los hubs de todas las conferencias y yo tengo oportunidad de oír a mucha gente, cómo empaqueto lo que sé para dárselo a otras personas, para que nuestra gente en Latinoamérica y en Estados Unidos hispana tengan esa oportunidad. Así que es un privilegio y gracias a ti por la invitación. Increíble, Caro. Muchas gracias. Sigan a Caro, a carolinadonis.com en todas las redes, en TikTok, que antes no quería y ahora ya está. Por favor, vayan, consuman su libro, tomen su curso, activen su voz. Es muy importante ejercer el cambio y creo que el inicio de este cambio es, como lo cosechamos el día de hoy, autoconocimiento y desarrollar tu influencia activando tu voz. Muchas gracias a toda la gente que está viéndonos en todas las plataformas. Acuérdate que estamos en iHeartRadio, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Dale a la campanita, suscríbete. Estamos a punto de llegar a una muy buena meta. Gracias a ti por estar aquí en este canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Caro, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti, Cristian. Bye.